Bien, como decíamos, podemos establecer a su vez una relación entre el dios cornudo y el dios romano Mercurio. Y esto a su vez con el dios Botán, que es el famoso Odín, ¿no? Y esta relación no es meramente casual, ya que Botán o Odín era el jefe del grupo mayor de caza, el denominado Horda Salvaje, que incluso tiene apariciones en los cielos y se escuchan el estruendo de los caballos y demás. Y que estos lucharán con sus enemigos en el fin de los tiempos, en el famoso Ragnarok, que significa el fin de los tiempos, en el que pierden todos, mueren todos y el fin de la era de Odín y de los asgardianos fallecen todos en esa cuestión. Espérate, y ahora se ha puesto el rebelde. Ahora. Entonces, en este afán de domesticar al cristiano y hacerle olvidar sus cultos paganos, lo que se hace es que se le relaciona con una iconografía propia del diablo. Entonces empezamos a ver todo lo que tenga cuernos como una cuestión propia del diablo, ¿no? De hecho, y se me ha olvidado antes citarlo, precisamente uno de los orgullos de los siervos con respecto a su señor era que el señor se antojara de una de sus mujeres de la casa, la hija, la mujer, quien fuera, y se la llevara al castillo para tenerla, ¿no? Para lo que fuera, los menesteres que decidiera el señor. Y como premio le daba unos cuernos que colgaba a la entrada de la casa, con lo cual todo el que pasaba por allí sabía que había sido distinguido, una extraña distinción, por el señor del terreno y tal, en la que, aparte de haberle dado la hija o la mujer para su uso y disfrute, era un signo de privilegio y por esos cuernos colgados le permitía cazar en los cotos privados del señor, cosa que estaba vedado al resto, ¿no? Como se me había olvidado. Entonces, volvemos al tema del diablo con los cuernos, ¿no? Y entonces, automáticamente los cristianos lo que hacen es que dotan de cuernos a Satán y por tanto la relación con todo lo malo sería también el dios Saturno, que pasaría a ser una representación del dios Cronos Cernunno, es decir, alguien que está en una gruta, alguien que está en lo más profundo del bosque, que te puede hacer daño, donde después se van a reunir las brujas para adorar precisamente a un personaje con cuernos, que será una cabra, que será a su vez la representación del diablo, ¿no? En vez de contemplarlo como lo que es una fuerza de la naturaleza. Por otro lado, tenemos una figura que ahora relacionaremos perfectamente con la figura de Merlín, porque en donde se sitúa la batalla de Arderydd, que muere el rey Gendolao, hace que Merlin se vuelva loco y que se abandone en el bosque, llegando incluso a dominar el lenguaje de los animales, ¿no? De tal manera que convive, volviéndose a su vez un hombre verde, porque viste como un hombre verde. Pero veremos cómo ese lugar, ¿eh? Después será motivo de una construcción en la zona de Lutecia, en París, que se hará esa construcción y se llamará el Pilar de los Nautas, que sería un monumento erigido en la zona considerada santa por los galos porque perdieron la guerra contra los romanos en la guerra en la que murió su rey, ¿no? Y con la decadencia del mundo romano, dicho Pilar de los Nautas cayó en el olvido y en el año 528, durante la época merovingia, los cristianos erigieron una iglesia, la de San Etienne. Pero posteriormente, en el año 1163, en época de los templarios, se edificó un nuevo templo. Y podemos imaginar que ese templo es la famosa Catedral de Notre Dame de París. ¿Eh? Siglos después, con Luis XIV, hacia el año 1710, se llevaron a cabo unas excavaciones en la crista subterránea y se descubrió una figura, encontrándose primero un santuario precristiano, es decir, pero también se encontró una figura cuyo parecido con la figura de Herné, otro dios con cuernos y un dios también de la naturaleza, vemos reproducido en esta fotografía de la parte superior. Precisamente durante la guerra mundial desapareció curiosamente del sitio donde vivía el sacerdote que controlaba Catedral de Notre Dame de París, ¿no? No se ha vuelto a encontrar. Y esa relación de la figura de Herné, del hombre verde, la podemos llevar hasta Robin Hood. ¿Por qué? Porque Robin Hood se trata de un noble, que marcha al bosque profundo de Sherwood para combatir una invasión proveniente del sur, de los señores feudales,
y que esos mismos señores feudales han prohibido cazar en los bosques, ¿no? Pasará a ser la reivindicación sajona del derecho a entrar en el bosque a cazar y recolectar, que es previsible. Pero también el dios Erné, como chamán pagano, aconseja también a Reverde del mismo modo. Por lo tanto, Merlín aconsejará también en las leyendas británicas y será parte de ese paradigma del hombre verde, ¿no? Fijaros en el atuendo de Robin Hood, que ahora veremos el por qué pervive y cómo se relaciona con el hombre verde. Fijaros que el Robin Hood, quedaros con el nombre de Robin, que después veremos el por qué, viste con un atuendo verde, cuyos remates son como hojas de árboles, ¿eh? Y vive en un bosque. ¿Por qué digo esto? Lo vamos a entender muy en breve. Y después lo citaré, evidentemente. La figura de Robin Hood y la capilla Rosslyn está muy vinculada precisamente con quien mandó construir la capilla Rosslyn, ¿no? Que son los Sinclair. Y estos Sinclair protegían fundamentalmente dos líneas. Una, la de los canteros, y otra línea, la protección de la etnia gitana, ¿no? Incluso en contra de las leyes propias de Escocia, que eran muy duras con ellos. Fíjate que las leyes contra los gitanos, en 1574 el Parlamento escocés decretó que todos los gitanos detenidos debían ser azotados, marcados en la mejilla o en la oreja derecha. Y en 1616 se introdujo una legislación más severa, llegando hasta el siglo XVII, en la que fueron deportados en masa a Virginia, Barbados y Jamaica. Pero en 1559, Sir William Sinclair, que ostentaba el cargo de Lord General de la Justicia durante el reinado de la Reina María, se opuso a tales medidas represoras e incluso llegó a salvar del cadalso a un gitano, con lo cual se puso en contra de lo que era la ley en aquel momento. Y eso hizo que tuviera diferentes visitas anuales de los gitanos, ¿no? De la etnia de los gitanos, y que acamparan en los terrenos de los Sinclair, sobre todo en la época de los meses de mayo y junio, rondeando las tierras del castillo de Roslin, y donde se representaban, los gitanos eran como la gente de la farándula en aquellos tiempos, representaban sus obras de teatro y parodia. Lord Sinclair incluso llegó a ordenar que habilitaran dos torres para que ellos vivieran, y los gitanos le llamaron a esas torres Robin y Little John, que es la pareja de Robin en la novela, ¿no? En la historia. Esta denominación es muy significativa porque durante el mes de mayo los gitanos ingleses y escoceses de la época se... Uy, ¿esto qué es? Bien. Decía que nadie debía, según un decreto del 20 de junio de 1555, decía que nadie debía de actuar como Robin Hood, Little John, el abad de la sin razón o la reina de mayo, atribuyéndosele a los gitanos el llamado don de la segunda vista o clarividencia, dándose posteriormente también este don a los masones, como aparece en un poema de 1638 escrito por Henry Adamson de Perth, que dice: porque somos la hermandad de los Rosacruz, tenemos la palabra del albañil y la segunda vista, podemos adivinar las cosas que vendrán. ¿Y por qué existe este vínculo entre la masonería, los gitanos y William Sinclair? Bien, tenemos que entender que esas compañías ambulantes de gitanos lo que hacían era representar obras, y ellos representaban una obra que estaba muy prohibida, muy perseguida en Escocia, posteriormente en Inglaterra y en Irlanda, pero fundamentalmente en Escocia, que era precisamente la trama de respaldo del forajido contra la representación de los estamentos establecidos, es decir, la de Robin Hood. Y además, en esa época los escoceses eran muy puritanos, precisamente por la época de John Knox y posteriormente en la época de Cromwell, que será Cromwell el que, precisamente por esa relación y conociendo que los Sinclair amparaban a los gitanos que representaban justamente esa obra, destruirá el castillo de Roslin y dejando solamente la capilla cercana, ¿no? Nadie debía de actuar como Robin Hood, líder John, abad de la sin razón o reina de mayo. ¿Por qué? Pues muy bien, el abad de la sin razón es el Fairletag de la leyenda, la reina de mayo la figura de Lady Marian. Ambas figuras son muy diferentes de lo que nos ha venido en la tradición de la representación de esta obra, ¿no?
De hecho, Robin Hood fue durante la Edad Media en Escocia un personaje secundario, era como un forajido que se escondía y que estaba casi siempre escondido en el bosque y vestido de color verde para confundirse, ¿no? Podría ser nuestro hombre verde, además podría ser el amigo Puck de la obra del sueño de una noche de verano, ¿no? Que en el solsticio preside la fertilidad, la sexualidad y las nupcias. Pero, ¿qué relación hay entre estos personajes y por qué se relaciona directamente con esa obra de teatro y con las reinas de mayo? Bien, esto no es más que un disfraz perfectamente urdido para esconder los diferentes ritos de fertilidad de las religiones paganas de aquella época, de las religiones celtas. Cada 1 de mayo se celebra un festival de origen descaradamente pagano, cuyo mayor símbolo es precisamente la fertilidad y la sexualidad. Esta es una reina de mayo. El día de San Juan, el 24 de junio, las vírgenes de todas las aldeas se convertían de forma metafórica en la reina de mayo. Eran llevadas al bosque, donde se iniciaban sexualmente de la mano de un joven que representaba el papel de Robin Hood, Robin el buen amigo o el hombre verde, ¿no? Que se camuflaba con todo tipo de ramajos y demás. Mientras que el fraile Tac, el abad de la Razón, ofrecía una especie de ceremonia, una bendiciendo esa unión, pero a modo de una burla del matrimonio, ¿no? Siendo a través de estas representaciones donde desaparecían todo tipo de límites, es decir, era una época de orgía donde al cabo de los 9 meses se producía toda una cosecha a través de la isla británica de hijos de Robin, que generará con el tiempo los apellidos Robertson, hijos de Robert, y Robinson, hijos de Robin. Era una forma de regeneración de la naturaleza, precisamente haciendo entrar a las vírgenes dentro de los bosques donde eran fecundadas supuestamente por el dios de la fertilidad, ¿no? Convertido en muchachos disfrazados de... Vemos aquí un ejemplo actual de cómo se ve un hombre verde y de cómo se ve una dama de mayo. ¿eh? Esto es en Hastings, en Inglaterra. Por tanto, esa obra referida hizo que se considerara como pecaminoso y escandaloso. Por eso se prohibió, porque era un pretexto precisamente para ese tipo de reuniones de tipo sexual y demás, ¿no? ¿Por qué la Capilla Roslin se considera como el máximo lugar donde está la representación de los hombres verdes? Sería interesante hacer solamente un programa dedicado a la Capilla Roslin por su simbología, porque esa capilla en un principio no era pensado como tal capilla, no había culto ninguno, era pensado como un centro de reunión masónica y veremos que tiene 2 columnas que representan a Jaquín y Boaz, de las que hablamos con anterioridad, cuando hablamos de las claves herméticas de la Catedral de Sevilla. Tiene el suelo ajedrezado, tiene una serie de vitrales que se hace un recorrido de este a oeste haciendo el recorrido del Sol y cada uno de los vitrales tiene una representación distinta que tiene un significado oculto y vemos además que aparece a lo largo de toda la capilla Roslin más de 156 hombres verdes. Esos 156 hombres verdes siguen precisamente el desarrollo. Vemos aquí uno que está en el centro de una nervadura de los arcos, un hombre verde, tiene precisamente el desarrollo de partir del este, de donde entra la luz al amanecer, donde hay dos columnas con 2 músicos y el vitral de el nacimiento de Jesús, con lo cual representa el nacimiento a la vida, el nacimiento a la regeneración de la vida. Y si hacemos el recorrido de la capilla Roslin de este a oeste, vamos a ir viendo que los hombres verdes que están más cercanos al este son más jóvenes, más frondosos, se ven mucho más potentes en general, y según vamos avanzando a través de toda la capilla Roslin, llegamos al último hombre verde, que es una representación de una calavera que vimos antes con 2 tibias cruzadas, que por cierto es un signo de la masonería, pero que también es un signo de la piratería, ¿no? Hemos de recordar que los piratas eran nobles que por no pagar tributo se dieron a la piratería, ¿no? Y ese ritual de fertilidad, que fue la reina de Inglaterra la que ordenó que se hiciera culto y se puso un altar y demás, y que allí se rindiera culto cristiano, pero que ese rito de fecundidad lo defendió Robert de Bruce
y le valió la excomunión por parte del Papa, ¿no? Pero vamos, Robert de Bruce tuvo 2 o 3 excomuniones, una de ellas por ayudar a los templarios, con lo cual a él tampoco creo yo que le importara mucho. Hay que destacar también, como hemos dicho, justamente el recorrido de esa catedral con sus más de 156 hombres verdes, que no tiene, esta es la última, en la que vemos que es una calavera, que tiene su rollo de papel aquí, que nos indica que después, mediante la palabra de Dios, habrá una resurrección, porque creemos en ella. Y el hombre verde hoy, ya estamos a punto de terminar, pues tiene una clara simbiosis con el hombre verde de antes. Antes hemos visto alguna imagen, ¿no? Vemos que fundamentalmente se encuentra situado en las Islas Británicas con el nombre de Jack the Green, o sea, Jack el Verde, Santiago el Verde, ¿eh? Y en España tenemos los hombres de musgo en Béjar, en Salamanca, o el Busgoso en Asturias, ¿no? Que además quedan reflejados en la segunda parte del Quijote, en el capítulo 20, y que dice así: delante de todos venía un castillo de madera, a quien tiraban 4 salvajes, todos vestidos de hiedra y de cáñamo teñido de verde, tan al natural que por poco espantaran a Sancho. En la frontera del castillo y en todas 4 partes de sus cuadros traía escrito: Castillo del Buen Recato. Hacíanles el son 4 diestros tañidores de tamboril y flauta. Es decir, vemos aquí una procesión en la que hay un individuo que en el centro porta una especie de cáñamo grande vestido teñido de verde, y está escoltado por otros 4. Vamos a retener esa imagen porque vamos a verla aquí. ¿Eh? Vemos un personaje que es como un árbol de Navidad, yo lo veo y veo un árbol de Navidad enteramente, pero que representa al hombre verde, a la fuerza de la naturaleza, y está a su vez escoltado por 4 hombres verdes, que en este caso vemos aquí una reina de la naturaleza, una reina de mayo, ¿eh? Pero está escoltado por 4 hombres verdes. Y esto sería Jack the Green, es decir, Jack el Verde, que es una ceremonia de origen pagano de la cultura inglesa que se representa en la primera semana de mayo y que se hace a lo largo de toda la costa inglesa, pero fundamentalmente en Hastings es donde tiene más, incluso si estás contemplando la ceremonia, te vienen con unos sprays verdes y te llenan de verde, y cuando te quieres dar cuenta eres medio hombre verde, ¿no? Porque te han vestido con ramajos, te han puesto, te han teñido la cara, en fin, es el tema. En el que un hombre vestido con una estructura de mimbre, recordemos lo que nos decía el Quijote, cubierta de hojas, que le otorga el aspecto del mítico hombre verde, ¿eh? Le siguen bailarines, músicos, etcétera, y goza de mucha popularidad, ¿no? Vemos aquí la imagen, vemos algunas fotografías de diferentes tipos de hombres verdes caracterizados. Vemos aquí una mujer verde. También hacen como una especie de procesión o de pasacalle en la que hay multitud de símbolos, todos de carácter pagano. Aquí el cuervo, en fin, hay una procesión digna de seguirla, ¿no? Vemos aquí un hombre con cuernos recordando al dios Cernuno de la naturaleza. The Green Man Festival, que es un festival independiente de música, ciencia y arte que se hace alrededor de mediados de agosto en la ciudad de Gales, en Brecon Beacons. Que es un evento que tiene una semana de duración, en la que asisten más de 25.000 personas, y la que predomina fundamentalmente exposiciones, música en vivo, en fin, todo tipo de actividades culturales durante una semana. Y tiene una característica fundamental, que lo que se hace es, al estilo de la antigua tradición celta, se hace un monumento de una gran figura de hombre verde hecho con troncos, alambres, etcétera, que arderá al final del evento. Antiguamente los celtas lo que hacían es que llenaban las figuras de hombres y mujeres de enemigos y le prendían fuego. Esto no, esto es más pacífico. Lo que hacen es que hacen monumentos de este estilo, son monumentos enormes de 3 metros, 4 metros, 5 metros, ¿eh? Y después le prenden fuego. Cuando ha pasado la semana, le prenden fuego, recordando a lo que hacían anteriormente con los enemigos, los celtas. En España la reminiscencia fundamentalmente es el hombre mujo, que rescata una tradición que en Béjar, en Salamanca,
en el Corpus Christi cuenta que el día de Santa Marina, que fue una virgen que vivió disfrazada toda su vida, los bejaranos cogieron ejemplo de esa virgen de Santa Marina y lo que hicieron es que se disfrazaron con el musgo circundante al castillo, a la fortaleza donde estaba ocupada en aquel momento por los musulmanes. Y los musulmanes, al verlos como la naturaleza iba conquistando la fortaleza, salieron huyendo despavoridos de pánico. Esta tradición del hombre musgo se institucionaliza en 1263 por el Papa Urbano IV, ¿no? Vemos aquí un traje completo de un hombre musgo, que vemos que es impresionante. Y ya por último, tendríamos al bujoso, que no puede entrar dentro de la tradición del hombre verde propiamente dicho, que se encuentra en Asturias, pero eso ya sería otra historia, porque entraría dentro del tema de los personajes mitológicos con patas de cabra, con cuernos. Nos recuerda más a otro tipo de personaje que no es el dios de la leyenda de la naturaleza, ¿no? Vemos aquí algunos dibujos que ilustran ese libro del hombre verde, diferentes tipos de hombres verdes, con estructuras, en fin, este también es de Rosling. Vemos este hombre verde que nos está guiñando un ojo, nos está diciendo que ahí hay un secreto. Y en fin, y el próximo que haremos dentro de 15 días será el Marginalia, el Caracol y el Guerrero, que también tiene su misterio porque si vemos las representaciones medievales, veremos cómo aparece un guerrero perfectamente pertrechado, incluso a caballo, y lanzan un ristre atacando a un pobre indefenso caracol, muchas veces de tamaño descomunal y otras chiquitín, chiquitín. Pero explicaremos el porqué y que tampoco había nada escrito al respecto, apenas 3 o 4 artículos de cortas dimensiones y explicaremos el porqué, lo que significa, cuáles son sus orígenes, etcétera. Qué maravilla, José Luis. Qué maravilla. Ahora ves cómo quito esto. Pues quitando lo de compartir pantalla. Bueno, hablamos sin... Es una maravilla. Increíble. Ahora se ha ido. Vale, Quitándolo, compartir pantalla, se va. pues bueno, pregunta. ¿Tienes alguna pregunta? Este último, Ana es la preguntona. este último, este último personajillo, Mm. el buscoso, no tiene aspectos ¿cómo se llama? ¿De hombre Machado verde? de, no, Sí. el Bueno, buscoso, tiene aspecto del diablo, entre comillas, pero también nos puede recordar a los faunos. exacto, que no me, En fin, que son personajes mitológicos. Este pertenece a Asturias y por lo tanto tiene una larga tradición. De por sí solo tendría ya un capítulo, ¿no? Del estilo del hombre verde y demás. Es decir, cada uno de los personajes de los que hemos hablado tendría por sí solo un capítulo porque es interesante. Y la relación entre ellos viene a ser básicamente eso. Fuerzas de la naturaleza conjuntadas con una serie de cuestiones como son la cornamenta, como son el uso de los frutos. En el libro se desarrolla qué significa cada uno de los frutos que aparecen y bueno, y es fundamental haber leído a Edgarda para entender cuál es el simbolismo y las propiedades de cada uno de esos frutos, ¿no? Pero está muy bien, vamos, realmente a mí es un personaje que me apasionó cuando lo descubrí y ya te digo, se llevó su premio de investigación porque es que no había nada escrito al respecto. wow. Es que el hombre verde es, como tú has dicho, un dios pagano, pero Sí, se puede comparar con algún dios, con nuestro Señor Jesús sí, también. sí, sí. Se puede comparar perfectamente con Jesucristo precisamente porque la palabra de Dios da su fruto. Claro. Entonces, y ya como hablamos cuando salían los zarcillos de los ojos, de la oreja, pues precisamente lo que indicaba era eso, ¿no? Que a través de la vista te darás cuenta del milagro de la palabra de Dios, a través de escuchar la palabra de Dios
te reconfortará, dará su fruto precisamente en la resurrección del alma. En fin, tiene mucho paralelismo y por eso yo creo que la adoptó la religión cristiana, porque fundamentalmente funciona. Es decir, es la regeneración de la naturaleza, de la vida, el renacimiento en sí. Y yo creo que funciona muy bien dentro de, pero vamos, también vemos que la mitra la absorbe la Iglesia cristiana como un símbolo de obispos y demás, y no tiene mayor historia. En el libro este de las claves herméticas explico de dónde viene el origen de la mitra, cómo funciona, en fin, los tipos de mitras que hay. En fin, es un mundo apasionante. Una cosa te da la llave para otra. Es que se va abriendo de una cosita a otra, Claro. de pequeños detallitos, va abriéndose camino hacia otro y otro y otro y otro y Claro, otro y como las otro. muñecas rusas, esto es exactamente igual. Abres una puerta y cierras una ventana. Pues todo igual, siempre hay algo y es Pero sigue, apasionante. pero sigue y continúa y continúa y continúa. Claro, Es tú que, fíjate que el caracol y el guerrero es otro personaje de los Marginalia, como el hombre verde es otro personaje de los Marginalia. Es decir, mm, que así funciona. qué bueno, es que esto está muy chulo. Yo me quedo con la boca abierta. Nah, hombre, que va. Es muy fácil, no tiene mayor complejidad. Y entonces, ¿por qué se considera que es masón? El, Porque realmente también podemos decir que la masonería en realidad tiene un mensaje, tiene una forma de reproducción, es un símbolo de iniciación a otra vida, se reproduce entre los hermanos, en fin, tiene ese mensaje, ¿no? Ten en cuenta que la base de la masonería es sobre la base de la muerte de Irán Akif. Irán Akif es el constructor del Templo de Salomón y es el que crea la doctrina de los 3 grados a la hora de los constructores. Ten en cuenta que un templo como el de Salomón tenía más de 9.000 canteros trabajando y él lo dividió en 3 grupos, el de aprendiz, el de eh, ¿cómo te diría? El de cantero, propiamente dicho, y el de maestro de obra, ¿no? Son 3. Y a cada uno le daba un salario, el maestro de obra lo recibía en el altar y a cada uno de ellos, Jaquín, que era el de cantero, el de oficial de cantería, recibía un sueldo en Jaquín y otro en Boaz, que es la parte negativa, que era el aprendiz, ¿no? Y a partir de ahí pues al descubrimiento de la muerte de Irán por unos obreros que lo mataron para que le dijeran las palabras clave para poder cobrar y demás, pues lo que se hace es justamente eso. Lo que se hace es recordar la muerte y el renacimiento en el conocimiento. Entonces, como símbolo de resurrección, es un símbolo pagano que lo podemos aplicar. De hecho, cuando tú sufre o padece un rito de iniciación masón, hay un momento en el que uno de los hermanos te mata, pero te mata simbólicamente, ¿no? Entonces, a partir de ese momento nace un nuevo hombre, incluso tiene su periodo simbólico en la cueva de reflexión, donde se te encierra con una calavera 2 o 3 papeles donde tienes que escribir tu testamento y se te encierra a oscuras y puede pasar desde 10 minutos hasta 3 días. Incluso algunos tipos de autores han hablado de la representación de la resurrección de Lázaro como un signo de iniciación masónico y demás. Entonces, una vez que sales de esa tumba, se te mata y renace a una nueva vida, a una nueva vida de conocimiento, a una nueva vida en fin, en comunión con tus hermanos, ¿no? Formas parte de esa naturaleza. Por eso la relación del hombre verde con la masonería, ¿no? Imagino que con los Sinclair, que ya te digo, la capilla Roslin es muy interesante por eso, porque tiene mucha simbología de corte masónico y tiene mucha simbología de corte templario, aunque relacionar templario con el masón ya es un poco más rebuscaete. Pero bueno, sí, bueno, hay de todo en la viña del Señor, nunca mejor dicho. totalmente. Mm. Ya, ya no tengo más preguntillas. Bien, pues entonces si te parece bien lo dejamos, le damos un recuerdo a la compañera Ana para que se Sí, ponga buena y ya está. Y cuando te parezca corto esto, a ver buenas si, noches.
A ver si Buena después soy capaz de saber dónde se ha grabado. Sí, te creará una carpetita. Te Mm, creará una carpetita, pues el primer archivo se habrá transformado, se estará transformando, ajá, abajo se estará transformando en un vídeo y después ese se habrá transformado y ¿ya ya está? después